Hola, soy Pablo Alcántara y hoy vamos a hablar de algo que está presente en cada palabra que decimos, en cada historia que contamos o en cómo nos comunicamos con nuestros amigos. Y esto es la diversidad lingüística. Pero espera, no te vayas todavía. Esto no solo se va a tratar del libro y de gramática, no. Esto va a entender nuestra lengua, de cómo durante toda la historia y la mezcla de cultura llegamos a lo que tenemos hoy en día. Y también va a entender por qué es tan importante respetar la forma de hablar que tenemos hoy en día, desde las lenguas más antiguas hasta los dialectos que tenemos a día de hoy. Te voy a contar una historia que empieza en la península ibérica, un lugar lleno de mar, agua, montañas, llanuras, pero no solo nos quedaremos ahí, viajaremos hasta América, donde allí el español tomó nuevas formas. Según estás preguntado por qué hablamos diferente en algunos lugares que otros, pues este vídeo es para ti, porque las lenguas no son solo palabras, son cultura, son historia y son identidad. Así que acompáñame, vamos a descubrir cómo surgieron estas lenguas y dialectos en España, cómo viajaron a América y lo más importante de todo, por qué debemos respetar la forma de hablar. Imaginemos por un momento un lugar rodeado de mar, con muchos ríos, montañas, llanuras. Pues ese lugar lo conocemos como España, pero no es la España que conocemos actualmente. Era un lugar lleno de culturas, creencias y formas de hablar distintas. En aquel tiempo, hace más de 2000 años, pues existían lenguas que no conocemos actualmente. Esas lenguas pues eran el íbero, el celta y el tartesio. Eran lenguas que se utilizaban pues en España, que cada pueblo pues tenía su forma de comunicarse en regiones concretas y demás. Sin embargo, hay una de las lenguas que ha sobrevivido a todo este tiempo, y es el euskera. Realmente nadie sabe de dónde viene, pero sí sabemos que ha sobrevivido a guerras, imperios y siglos de historia. Estos trajeron con ellos lo que era el latín, pero no era un latín vulgar que podemos encontrar en los libros ni nada. Era básicamente el latín que se hablaba a la gente en las calles, tanto soldados como comerciantes como campesinos. Este latín fue mezclándose con otras lenguas que ya había en la península, evolucionando hacia diferentes lenguajes que varían dependiendo de la zona. Con el paso del tiempo, el latín pues se fue mezclando con otras lenguas que ya existían en la península y crean otras como eran el castellano, el catalán o el gallego. Además de esto, también estaban esa serie de dialectos que no eran considerados como lenguas independientes, pero tenían también sus características. La forma de hablar fue evolucionando y obviamente no era la misma forma de hablar que había en el norte que en el sur. El castellano, que hoy en día conocemos como español, pues nació en una zona concreta de la península, denominado como Castilla. Y de ahí fue ganando territorio, sobre todo cuando pues, los reinos cristianos del norte fueron avanzando hacia el sur durante la Reconquista. Y pues más tarde, con los reyes católicos, el castellano pues se convirtió en la lengua oficial de la administración y el poder del territorio. Pero espera. Aunque el castellano se expandiera, no significa que las otras lenguas estuviesen muertas, ni mucho menos. Porque por un lado estaba el catalán, que tenía una muy rica tradición literaria. Por otro lado estaba el gallego, que en sus orígenes pues estaba muy unido al portugués y también tuvo una gran importancia cultural. Y por último está el euskera, que pues seguía presente sobre todo en zonas rurales. Es por eso que las lenguas seguían vivas. Sin embargo, siempre se utilizaba en el uso oral, ya que en algunos momentos de la historia se prohibió escribirla o enseñarla en la escuela. Durante muchos siglos, hablar una lengua que no fuese el castellano era mal visto. Se decía como que hablaban mal o hablaban bruto. Pero eso no es cierto. Lo que ocurría es que el poder muchas veces quiere que hablemos el mismo idioma por el simple hecho de tenernos mejor controlados. Pero las lenguas no funcionan así. Las lenguas no se imponen fácilmente. Estas se viven, se heredan, se sienten y realmente expresan pues quiénes somos. Hoy en día en España se reconocen varias lenguas como oficiales, como por ejemplo el castellano, que es la lengua oficial, pero por otro lado están pues el gallego, el euskera o el catalán, que son lenguas cooficiales. Eso quiere decir que se utilizan tanto en televisión como en instituciones como en la educación. Por otro lado existen otras lenguas que son, aunque no tengan este estatus de cooficialidad, son igual de importantes para la gente que lo habla. Por ejemplo, por un lado está el asturleonés, que se habla en una parte de Asturias y de León. Y por otro lado está el aragonés, que se habla en una parte del Valle del Pirineos. Y aunque no sean lenguas oficiales, pues son lenguas que forman parte de nuestra historia y son igual de importantes. Además de la lengua, en España, pues existen lo que son los dialectos. Un dialecto se denomina muchas veces como una forma de hablar incorrecta y ni mucho menos. Simplemente es una forma diferente de hablar nuestro propio idioma. En España pues tenemos el andaluz, el murciano, el extremeño o el canario. Y cada uno pues tiene su propio acento, su propio vocabulario y básicamente
el hecho de que sean diferentes no es ningún defecto, simplemente es una característica de cada uno. Y hay zonas que se habla el castellano de manera diferente. Por ejemplo, nosotros somos de Andalucía. En Andalucía muchas veces pues se aspira a la S o nos comemos algunas consonantes, como por ejemplo, en vez de decir pescado, nosotros decimos pescado. Y en Canarias, por ejemplo, muchas palabras vienen del guanche. Y el guanche pues es el idioma que existía en el pasado en las Islas Canarias. Además de los dialectos, pues también están lo que son las variantes lingüísticas. Una variante lingüística, pues es el hecho de que no hablamos igual como si hablamos con un profesor que si con un amigo o con un familiar. Realmente cambiamos hasta el vocabulario, el tono, la forma en la que construimos las frases. No hablan igual los jóvenes que los mayores o la gente de ciudad que la de pueblo, pero es algo normal y algo que forma parte de la riqueza de nuestra lengua. Pero la historia de nuestras lenguas no solo queda ahí. En 1492, Cristóbal Colón viajó a América, sin realmente saber que llegaría ahí. Cruzó un océano, empezó una nueva etapa y nuestra lengua se empezó a mezclar con la de, pues, tanto de los indígenas como la lengua africana. Y lo que dio el resultado es que no se habla de la misma manera que se habla el español de España que el español de América. En América hay muchas formas de hablar español, todas válidas y todas correctas. Por ejemplo, en México vienen muchas palabras del náhuatl, como son tomate o chocolate. En Uruguay y en Argentina se utilizan mucho las palabras vos en vez de decir tú y también lo que se reconoce como yeísmo reilado. En vez de decir ye se utiliza she. Y básicamente en las zonas del Caribe, como son Cuba o Puerto Rico, muchas veces se aspira o simplemente se elimina la S, como ocurre en Andalucía o en Canarias en la península. Algunas personas creen que existe una única manera o la manera correcta de hablar español, y eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque el español es una lengua muy viva, muy extensa y que varía según la cultura, las personas, el lugar, todo. De hecho, la Real Academia Española, que muchas veces se dice como que es el que manda en el idioma, pues son los que recogen día a día y aceptan lo que dice la gente, porque un idioma lo hacemos todos, día a día, palabra tras palabra. Y muchas veces discriminamos a las personas y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Nos extrañamos cuando alguien dice una palabra rara o que nos suena mal o el simple hecho de que no hablan igual que nosotros. Pero eso se llama discriminación lingüística. Y aunque no siempre sea con mala intención, pues puede hacerle a la gente mucho daño. Imagínate que una persona no pudiese hablar su acento en el colegio o en casa, o que simplemente le digan que tienes que quitarte tu acento porque así no vas a tener éxito en tu vida. Eso es como decirle a alguien quitarse una parte de sí mismo, ya que las lenguas son una parte de nuestra identidad. Y por eso es importante respetar la diversidad lingüística. Básicamente no solo se trata de permitir que haya otras lenguas, dialectos, acentos, no, se trata de respetarlos y cuidarlos, porque todos pertenecemos a un mismo país y todos pertenecemos a una misma comunidad. Así que la próxima vez que escuches a alguien hablando raro o simplemente diferente a ti, pues no lo juzgues, no te metas con él, respétalo, porque si respetas la forma en la que habla alguien, estás respetando realmente quién es esa persona. Y al final eso se trata de convivir, de entendernos y de construir un mundo en el que todas las voces tengan lugar. Y pues hasta aquí hemos llegado. Durante este vídeo hemos descubierto que el euskera es un superviviente, que el latín dejó huella en el catalán, el gallego y el castellano, y que el español terminó cruzando el océano hasta llegar a América y convertirse en 1000 voces diferentes. Pero lo más importante de esto es que hemos descubierto que cada lengua, cada acento y cada dialecto tiene una historia en la que nos narran por qué nos comunicamos de esta manera entre jóvenes y adultos, entre unas generaciones y otras o entre lugares diferentes. Y aunque a veces se puede decir que una forma de hablar es mejor que otra, pues la realidad es que la diversidad es una riqueza. Y ya que el lenguaje no son solo palabras, son identidad, son cultura y son recuerdos. Así que la próxima vez que escuche a alguien hablando diferente, debes saber que eso no es hablar mal, es hablar su historia y su mundo. Pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de este viaje tanto como yo y nos vemos.